Buenas tardes, bienvenidos sean a esta celebración de los 59 años de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Como saben, tenemos 2 días de celebración, comenzamos hoy y hemos tratado temas diversos y súper interesantes durante toda la tarde y vamos a cerrar el día de hoy conversando acerca de un tema que es súper importante y muy entretenido para aquellas personas que son, digamos, amantes de la producción audiovisual. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que a Nelson Ramírez, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, Nelson. Y les voy a presentar a Gracias. Nelson. No, Nelson, es que no sabes todo lo fascinada que estoy de poder compartir este espacio contigo. Les voy a contar quién es Nelson. Nelson es licenciado en Comunicación Social, egresado de nuestra casa de estudios. Además tiene un MBA en Negocios Internacionales. Le gusta la música, es músico, es fotógrafo aficionado. Y lo importante de todo esto es que el documental del que vamos a hablar hoy, que se llama Quinta Ruta, Nelson fue el escritor, el productor, el director, también hizo parte de la música de este documental, que es además absolutamente recomendable. Y este documental no solamente está participando en la muestra del Festival de Atlanta, sino que también ha sido nominado a los premios Emmy para concursar como mejor documental y también por su banda sonora. Entonces hoy vamos a estar conversando acerca de todo lo que supuso la realización de este documental y verán que no solamente vamos a tratar aspectos propios de la historia, sino todo lo que tiene que ver con el propio proceso de producción. Pero antes de eso, pues le doy la bienvenida a Nelson. Te saludo, cuéntanos cómo estás. Muy bien, gracias, Aurimar. Gracias a la Escuela de Comunicación por invitarme. Es un día especial porque también estamos celebrando aniversario de graduación de la Católica. O Cierto, sea que felicidades. un súper día y de verdad que gracias por la oportunidad de compartir la experiencia. Para mí es un gustazo, pues yo puedo estar sentado aquí hablando 4 horas del documental. Así que adelante, con mucho gusto, pues para compartir con todos los muchachos que quieran aprender de esto y bueno, y quienes quieran participar del apoyo al documental, que es importante. Y de nuevo les agradezco mucho la invitación. Bueno, y de verdad nosotros en serio estamos muy agradecidos por tu presencia porque creo que el género documental, en mi opinión personal, es el género. Y además me parece Ujú. absolutamente noble. Y en ocasiones siento que no, tiene no recibe la importancia que debería, dado pues la, mm, lo que supone pues todo el trabajo que se hace para hacer un documental y lo que supone que el documental funciona como un registro histórico de las cosas que pasan en el mundo. Yo estuve viendo tu Exacto. documental que realmente no solamente es de mucha factura, sino que además de eso, la forma como trata el tema que plantea allí, que es muy crudo, pero al mismo tiempo nos acerca y nos invita a que podamos ellos por la manera como las personas que tú presentes en el documental trabajan. Ujú. Eh, Eso me lleva pues a pedirte que nos cuentes cuál fue la motivación que tuviste para poder abordar un tema como este, por qué este tema y no otro tema, y cómo fue todo este proceso de desarrollar la idea, porque el tema no tiene límite en realidad. Claro. Entonces te dejo para que me cuentes. Bueno, la idea surge porque dentro de la comunidad de venezolanos aquí en Miami, una de las personas que más se mueve es Marisol Diegues, que es la presidenta de la fundación en la cual se centra el documental, ¿no? Entonces, en una reunión que estuvimos acá, en varias organizaciones, yo hago mucho trabajo voluntariado aquí y entonces, bueno, me topé con ella y entiendo, empecé a involucrarme en la labor que hacen y un día pues le pregunté, yo sé, bueno, ¿hay alguien que está documentando el trabajo que ustedes hacen? Me dijo, no, la verdad que no. Y nosotros, pues, como buenos comunicadores que tenemos el oído para estar pendiente de las buenas historias, yo enseguida le tomé la palabra sin saber realmente en qué rollo me estaba metiendo, pero le pedí pues, que me dejara intentar, ¿no? Porque yo creo que la labor que estaban haciendo ellos es una labor titánica que merecía la pena documentarse, ¿no? Una de las cosas que surgió en ese momento es, bueno, no podemos hablar mucho ahorita de esto porque es un trabajo que más bien hay que mantenerlo calladito para que funcione bien. Y bueno, pero de ahí surgió la idea. Entonces fue una oportunidad para mí para quizás colaborar incluso mucho más con el país, conectarme mucho más con la diáspora, tratar de incentivar a la gente a que se involucre en ayudar, porque también había mucha gente simplemente que en vez de ayudar lo que hacía era sentarse a ver cosas en las redes sociales. Entonces la idea era pues
apoyar a esta gente que estaba haciendo un trabajo arduo de hormiguita y que valía la pena porque literalmente estaban salvando vidas en Venezuela. Entonces era una causa bastante noble que uno, pues, como venezolano te mueve y me pareció una tremenda oportunidad hacer el trabajo. Pues obviamente en ese momento uno no sabe realmente qué te espera, pero ese fue la idea. Ujú. Cuéntanos la historia, de qué va, para la gente que no ha visto el documental, de qué va el Quinta Ruta es lo que busca es comunicar el esfuerzo que hace la diáspora venezolana en enviar medicamentos y alimentos a Venezuela, ¿no? Hay una red enorme de venezolanos en el mundo, no solamente representados por esta fundación en la cual yo me centré porque pues no tenía realmente la capacidad de cubrir toda la diáspora. Eso fue algo que aprendí en el proceso. Hay muchas organizaciones de venezolanos que envían desde 2 cajitas hasta esta que envía toneladas de ayuda. Entonces busca que pues nosotros nos unamos a esa causa, que colaboremos, que ayudemos, porque se necesita muchos recursos para que esto pase. Y hay gente en Venezuela, obviamente, como todos sabemos, que lo necesita. Entonces, era la oportunidad también de decir, hay muchas organizaciones internacionales que lo hacen, pero esto es un esfuerzo de la diáspora venezolana independiente, de hormiguita, con las uñas, con el esfuerzo que uno puede hacer. Entonces, esa fue la idea y de ahí pues empezamos la idea era entrevistar a toda esta gente, ¿no? Que participa en este proceso. Pero se dio la oportunidad de acompañarlos en una ruta que ellos hacen anualmente, a veces 2 veces al año, en los centros de acopio que tienen desde el norte en Estados Unidos hasta Miami. Entonces ellos van con un camión, literalmente manejando y recogiendo los insumos que cada centro de acopio ha ido recopilando en la temporada. Entonces, se nos dio la oportunidad de montarnos ahí. Entonces, el documental nos pasea por todo ese recorrido y al mismo tiempo nos da la oportunidad de hablar con voluntarios aquí en Estados Unidos, con voluntarios en Portugal, con las fundaciones que reciben esta ayuda parte, porque son siempre, yo pude entrevistar nada más a 3 que reciben en Venezuela. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Susana Rafali como experta pues, en este tipo de crisis para que nos dé un poco más de información sobre esto. Y el documental nos va llevando pues, en todo este sentimiento de cada voluntario, de por qué se unió a esta causa, de qué fue lo que le pasó, de cómo impacta todo esto en la vida de cada persona que recibe desde una curita hasta una pastillita, hasta un medicamento para cáncer, por ejemplo. De eso se trata Quinta Ruta y al final el mensaje, la idea es que la gente pues se involucre, ¿no? Busque cómo involucrarse porque para eso estamos afuera. Yo creo que es una de las ironías de la diáspora, el estar aquí, el haber tenido que salir del país, nos da la oportunidad de colaborar y de trabajar en pro de ayudar a los que todavía están allá. O sea, aquí invertir $5 en ayudar a una fundación como esta se puede, uno puede sacrificar un café, uno puede sacrificar cualquier cosa y eso hace una diferencia enorme. Entonces, ese es el propósito del documental y quedó, la verdad, muy bonito, la música ayuda muchísimo, la historia es súper, los testimoniales son increíbles, la verdad, y bueno, una experiencia súper, la verdad, súper buena. Cuéntame cómo fue el plan que te hiciste de producción para poder hacer el documental. Es decir, ¿qué idea tenías en tu cabeza de esto es la forma como lo quiero construir? Y luego, ¿qué fue pasando en el camino de todo ese proceso para que pudiéramos ver Sí. el producto que genera? O sea, la idea era contar esa historia, ¿no? Contar la historia del esfuerzo que se está haciendo, eso estaba claro en mi cabeza, ¿no? Y bueno, yo pensaba, lo vamos a hacer a punta de entrevistas de toda esta gente. Me imaginaba documentando el proceso de empaque y todo esto, pero literalmente la semana siguiente a que tuve la reunión con Marisol Diegues, ella me dice, bueno, mira, vamos a hacer la ruta de recolección que hacemos, que ellos hacen de recaudación, que ellos hacen anualmente y casualmente estaba aquí nuestra colega Luisana Bertorelli, que se graduó también de la universidad y estaba acá en Miami, tenía el tiempo. Yo tengo un empleo, o sea, yo no podía montarme en un camión por una semana para hacerlo. Y gracias a Dios estaba Luisana y Luisana se fue con ellos y pasó toda la ruta documentando todo lo que pasaba. Entonces ahí cambió, empezó a tomar un poco más la dinámica de decir, bueno, pareciera que la ruta puede ser la columna vertebral de la narración mientras vamos investigando lo que va pasando en el resto de la organización. Y así fue, ¿no? En un documental uno no puede planificar mucho porque
tú te vas encontrando con las cosas a medida que pasan. Yo estaba a ciegas con lo que estaba pasando en el camión, en la ruta, ¿no? Gracias a Dios tenía a Luisana, que tiene un talento increíble y un ojo espectacular, lo van a ver en el documental, que si está por ahí le mando muchos saludos, porque la verdad que sin ella no hubiese pasado nada. Hubo más control luego en las entrevistas, sí podíamos planificarlas, hacer bien las preguntas, conseguir a los videógrafos que nos apoyaron, porque esto se grabó en Boston, en Inglaterra, en Venezuela, y necesitábamos apoyo de gente en cada sitio. Entonces ahí sí nos pudimos tener un poco más de control, ¿no? Y bueno, una vez que tienes todo el material, empiezas, porque ahora vamos a sentarnos a ver cómo contamos toda esta historia. Ese es otro súper proceso, pues, ¿no? Pero así más o menos fue. El plan de producción realmente fue empujado por los mismos eventos, en parte, y la otra parte fue un poco más planificada porque pues teníamos el tiempo de hacer las entrevistas, de ir a los almacenes donde están empacando las cosas, de involucrarnos con los voluntarios, etcétera. ¿Y cuánto tiempo te tomó hacer todo este proceso? O sea, desde que tenías la idea en la cabeza hasta que terminaste de grabar, ahora sí me vas a sentar, a editar, etcétera. Bueno, se grabó aproximadamente como en un año, Ok. el documental. Y eso es una entrevista, una pregunta interesante, porque realmente tardó 3 años en terminarse. Ujú. Y uno de los riesgos que uno corre con eso es que el contenido se vuelva extemporáneo, pues, o sea, que no tenga vigencia. Y eso era uno de los apuros que teníamos. Lo que pasa es que, bueno, hubo muchas, algunas vicisitudes. O sea, yo no me imaginaba que yo iba a terminar editando el documental, porque yo no soy editor, pero tuve que sentarme a editarlo yo porque, pues, en estas cosas, cuando no tienes presupuesto, mucha gente te ayuda. Nadie falta por ayudar, pero realmente nadie le puede meter el tiempo como para editar esto todo el tiempo que se necesitaba, pues, ¿no? Entonces, para avanzar, pues me encargué yo la edición, asesorado por mucha gente, ¿no? Que esa es otra parte interesante. Pues, mucha gente llega y se siente y dice, no, córtale aquí, córtale allá, esto no sirve, esto sí. Y tú estás, bueno, pero tengo una semana haciendo esto, que me lo mandan a quitar en un minuto. Eh, pero bueno, sí, se tardó 3 años en total. Si calculo bien, creo que la grabación se tardó como un año, más o menos. Sabes que me parece súper bueno este comentario que hace de que hay mucha gente que en el afán de ayudar quiere intervenir en el proceso. Y a mí me gustaría rescatar la idea de que, al menos de la manera como yo lo veo, el documental es un género de tal sensibilidad que ha puesto en contacto a la persona que lo hace, es decir, al documentalista, con esa realidad que está tratando de retratar. Y aunque puede que haya, uno siempre tenga en la cabeza esta exigencia de que uno debería ser, o tratar al menos de ser lo menos subjetivo posible, lo cierto es que la persona que estuvo ahí de testigo de todo lo que estaba pasando y recogiendo la información con lo que te pueden contar los protagonistas de esa situación, Ujú. has sido tú, que eres el documentalista. Entonces, finalmente, marcar como el enfoque que tú tienes acerca del tema es súper importante porque es la manera como tú entiendes lo que está ocurriendo allí. Y creo que esa es posiblemente de las cosas que más me gustó del documental, que te presenta la información eh, sin tener que estar hablando mal de nadie, sin tener que estar ¿cómo decir?, rescatando o poniendo o subrayando demasiado las situaciones que ocurren y sin embargo queda muy claro cuál es la mirada, no solamente tuya, sino de las personas que son los protagonistas de esto, ¿no? Con todo este Claro. proceso y me parece genial, o sea, me parece, eso Pero es un proceso arduo porque, como te digo, toda la gente que me ayudó son profesionales de la televisión y profesionales del cine. Entonces, claro, cuando te dicen, no, mira, ese diálogo está muy largo, lo tienes que cortar, y dices, bueno, pero no estás escuchando que lo que dice es importante, yo tengo que poner eso ahí, yo no puedo quitarme eso de ahí. Entonces, empieza una tensión, entonces decir, bueno, tengo que hacerle caso a la gente que sabe, ¿no? Y tengo que ingeniármelas de cómo igual transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto en que hice bastante caso hasta que dije, bueno, hasta aquí llego yo no puedo cortar más, esto tiene que salir como está. Y una de las alternativas que hice, y que todavía está por liberarse, dije, bueno, yo voy a hacer algo, yo voy a agarrar y voy a liberar todo el material después. O sea, todas las entrevistas que hicimos, que me parecen a mí que son espectaculares, yo voy a ponerlas disponibles para que la gente la pueda ver con calma cuando quieran, porque me parece que hay mucha cosa realmente que aprender de ahí.
Y bueno, por ahí más o menos yo llegué a un punto medio que me calmaba por lo menos decir, bueno, en un momento la gente se va a enterar de todo lo que se dijo, pues, ¿no? Y, Qué genial. Mira, pero hablemos sí. de la producción Ujú, de este documental. Sabes que, bueno, cuando hacemos un producto tenemos que estar pendiente de un montón de cosas y entre esas está el presupuesto. Y siendo que el claro. documental no es precisamente un género en el que uno puede calcular absolutamente todo, porque uno no sabe todo lo que va a pasar, porque la realidad es cambiante y lo que pensaste hoy a lo mejor mañana no es. Entonces, ¿cómo manejaste tú todo ese proceso de la construcción del presupuesto y de la decisión de en qué locaciones iban a estar, etcétera? Bueno, es difícil realmente calcular un presupuesto, sobre todo si yo no soy documentalista de profesión. Entonces, hay gente que sí tiene esos números muy redondos y viven de eso, entonces saben cómo, incluso cómo lo van a comercializar, ¿no? En mi caso, pues yo tengo un empleo aquí y yo lo que hice fue financiar mi aventura con mi empleo, ¿no? Entonces, sí, claro, pero tienes unos gastos importantes, o sea, tú tienes que tener unos equipos decentes que te ayuden. Nosotros utilizamos dos cámaras DSLR con unos buenos micrófonos, unas luces normales, nada del otro mundo. Utilizamos bastante GoPro para lo del camión y todo eso, que la GoPro tiene buena resolución. El audio es muy importante, entonces tienes que calcular todas esas cosas en cuanto a equipos y tener una movilidad, pues no, tienes que ser ágil en colocarte de repente, poner unas luces y no disrumpir la realidad en que estás porque puede que pierdas el momento, ¿no? Y no vuelve, eso no vuelve a pasar. Entonces, en cuanto a viajes, por ejemplo, la fundación nos apoyó un poco en poder montar a Luisana en el camión durante toda una semana. Luego, bueno, hubo que pagar, y te digo, yo no pude planificar eso, yo iba a medida que se iban dando las cosas, pero como la mayoría del esfuerzo lo ponía uno, pues quizás no era lo mismo que tener una gran producción, pues, ¿no? Pero sí nos costó contratar a los videógrafos en Boston, en Venezuela, en Londres. Eh, el gasto que yo le tenía más miedo, la verdad, era en la edición, porque son muchas horas de edición. Y bueno, yo decía, bueno, tengo que buscarme un profesional porque la verdad que eso es un trabajo delicado, ¿no? Y no fue por dinero que no lo hicimos, no encontramos a quien se dedicara realmente tiempo completo. Entonces, bueno, ahí me puse a hacerlo yo. Eh, Luego había otro gasto importante que son, por ejemplo, si vas a utilizar música de librería, eso tiene un costo. Aquí en Estados Unidos es licenciado. Yo normalmente hago la música de las cosas que yo hago. Aquí no podía porque tenía que editar, tenía que dirigir, tenía que hacer todo esto, ¿no? Y eso es una historia también buenísima porque al final tú vas a ver que hay música de Simón Díaz, por ejemplo. Entonces, para tú hacer eso necesitas una licencia. La hija de Simón Díaz, del maestro, nos dio una licencia para poder utilizar esas canciones que las grabamos nosotros, ¿no? Es una producción musical, de hecho, que vamos a liberar pronto, y que calzó perfecto porque la estábamos haciendo mientras hacíamos el documental, pero no, una producción musical no la puedes poner tú en un audiovisual porque te provocó. Tiene un proceso legal que tienes que cumplir y tiene unas licencias que tienes que registrar. Entonces, bueno, a fin de cuentas, pues puedes hacerlo con un presupuesto pequeño, eh, invirtiendo mucho tu tiempo, apoyándote en gente que te ayude, ¿no? Siempre hay gente que te ayuda, gente que te ayuda a hacer los gráficos, gente que te ayuda con el audio. Toda la postproducción de sonido fue gratis y eso fue un milagro porque uno de los amigos de nosotros que trabaja en televisión, que conoce los estándares de televisión, pues se encargó de hacerlo y pues le vale la nominación al Emmy porque él no había participado en una producción así. Y bueno, pues con esos apoyos uno se bandea, pero es difícil, te digo, Orimar, porque depende de lo que estés queriendo hacer. Yo estoy metido desarrollando un documental nuevo y estamos más o menos por la misma onda, utilizando el mismo equipo de gente, a ver si no incurrimos en gastos, pues, ¿no? Porque al final lo que uno no sabe realmente es si lo vas a recuperar, ¿no? Y nada más con la satisfacción de ver el impacto, ya eso te da el aire que necesitas para olvidarte del gasto, pues, ¿no? Pero lo ideal sería, pues, que uno cerrara el círculo, pudiera comercializarlo, sobre todo para lograr el dinero que te lleve a financiar el próximo o por lo menos que ayude a la fundación en lo que están haciendo, que eso es lo más importante. Pero bueno, eso ya es otra etapa, pues todavía falta. Apenas estamos empezando el documental se libera en junio, ¿no? Entonces, Sí, hace nada. Ok, ujú, vamos a hablar de la construcción de la narrativa. Tú nos estabas ujú, contando que en efecto, pues hay un montón
de personas que te ofrecieron su conocimiento y te abrieron la puerta para echarte el cuento de todo lo que ellos hacen, pero de todas maneras hay que ver cómo haces para contar esta historia. Entonces, Claro. ¿cómo fue que hiciste ese proceso de construcción de la narrativa del documental? Bueno, lo que nos quedaba claro era que la ruta, el viaje, iba a ser la columna vertebral. Entonces, de ahí nos apoyábamos a que al menos tenemos continuidad, tenemos día uno hasta el último día en que llegan a Miami y empiezan a hacer el inventario, ¿no? Eso más o menos lo teníamos claro. Luego, la parte que planificamos un poco más fue, bueno, vamos a entrevistar a la gente que podamos, ¿no? Y tratar de planificar las preguntas en base al mensaje que queríamos comunicar. En ese proceso pasa cualquier otra cosa, pues, ¿no? La gente te contesta, te atiende, no te atiende. Tuvimos la suerte de que Susana Rafali estaba en Boston en la conferencia de Plan País y ella no, yo no la conozco, ni tengo a nadie que la conozca. Alguien me hizo una referencia y me aceptó la entrevista en cuestión de 3 horas. Y en 3 horas tuve que conseguir un videógrafo para que la grabara. Entonces, bueno, una vez que tienes todo eso en la mano, eh, lo que te explica, lo que me explicaron toda la gente que me asesoraba es, bueno, tienes que sentarte a escucharlo todo y tienes que anotar todo o sea, el tiempo de dónde están los audios que tú quieres utilizar y por ahí empiezas a construir la historia. Eso se toma un montón de tiempo, pero tienes que hacerlo porque si no te familiarizas con todo el material, eso es como un rompecabezas que se va armando, ¿no? Dentro de la cabeza de uno, pues, y empiezas tú a insertar pedacitos y pedacitos y pedacitos. Una de las recomendaciones que yo le haría a cualquiera que quiera hacer esto es que grabe mucho lo que se llama B-roll, ¿no? Que es material de apoyo. Desde alguien que se está tomando un café, desde una cucharita, desde lo que sea, porque vas a necesitar transiciones, vas a necesitar a veces tapar un poco la gente que esté hablando con alguna otra imagen y llegó un punto que yo agoté todo lo que tenía. Eh, pero bueno, en base a esa narrativa, en base al mensaje, incluso pues esas mismas entrevistas me fueron llevando a cómo crear sobre todo el final, que era la parte para mí más difícil. Entonces, ¿cómo termino yo este documental en una nota positiva, ¿no? En algo que realmente inspire, que nos dé energía para seguir? Era difícil y realmente terminó como yo menos me esperaba porque hay un plano que fue hecho con un celular que ni siquiera fue hecho durante mi producción del documental, fue hecho con la mercancía que se recopiló, pero no estaba yo ahí. Y cuando me lo pasaron, yo dije, bueno, esto funciona perfecto aquí. Sí. Entonces, bueno, eh, es así, pues tienes que familiarizarte con todo y poco a poco ir tomando pedacitos de aquí, pedacitos de allá que te lleven a una narrativa coherente, pues pensando mucho en la historia de cada personaje, pensando en la audiencia que lo está viendo, cómo lo navegas y no los aburres, pues, por ejemplo, porque también ese es el reto, que todo el mundo lo pueda ver completo. Pero bueno, así fue realmente. No, no muy planificado, pero sí siempre con el fin en la mente, que yo creo que es lo que te lleva a que vayas construyendo ese camino, pues, ¿no? Sí, porque además de que en el momento que te sientes a revisar ese montón de material que tienes, la verdad es que creo que todo es tan valioso que cuesta mucho decidir qué es lo que vas a dejar por Muchísimo. fuera. No, sí, sí, o Sí. sea, ahí. O sea, Tú por ejemplo, tenías, la entrevista de Susana Rafali es una entrevista que es casi que una poesía, pues. Entonces, era muy difícil cortarla. Y dije, por eso es que te digo, yo llegué a un punto que dije, bueno, yo voy a liberar todo esto en algún punto, así que vamos a pensar en la historia del documental, en la historia de principio a fin, y después yo le entrego este material a quien lo quiera ver, pues, para que todo el mundo lo pueda disfrutar. tú tenías un tiempo estimado de cuánto iba a durar el documental. O sea, ¿sabías que iba a durar 40 minutos, una hora Es o...? una muy buena pregunta. Yo pensaba que iba a durar como 1 hora y media, ¿no? Pero después me dijeron, no, señor, eso tiene que durar. Me dijeron la cifra de 40 minutos, ¿no? Pero luego que empiezas a entrar en festivales, ¿no? Te das cuenta que hay un corte en los 40 Sí, minutos para muchos festivales, que incluso tuve que pedir permiso en algunos de ellos porque yo decía, bueno, dura 40 minutos, 15 segundos, porque algunos te dicen 40 minutos o menos y yo, ¿sabes? Yo cuando vi las reglas decía, bueno, capaz que no puedo enviarlo, pero lo quiero enviar, entonces contactaba al festival, le decía, mira, tengo este problema, ¿lo puedo enviar? Sí, no hay problema, tal y tal. O sea, por lo menos hablando se entiende la gente y me recibían
me recibieron en los que hasta ahora lo han calificado, porque todavía faltan varios. Pero bueno, hay que pensar en eso. Hay como un estándar de lo que se considera un documental corto, que esto es un documental corto, y lo que se llama un feature documentary, que ya puede ser más de una hora, pues más de 50 minutos por ahí. Pero, y también el tema de mantener la atención, que pues creo que mientras más corto, mejor, ¿no? Pero Exacto. bueno, Que concentres la información. Mira, sí. hay una cosa del documental que me parece genial. Bueno, todo me parece genial en realidad, pero Ujú, eh, gracias. sabes que el proceso de selección de la música, es decir, todo el armado de la banda sonora me parece increíble. Más allá de la música propiamente que tú utilizas, sino los efectos de sonido que utilizas. A veces en algún momento escuchamos música incidental y hay otros Ujú. momentos en que simplemente estamos escuchando el sonido ambiente y ya, porque no es necesario acompañarlo con más nada, porque el sonido ambiente es suficiente para echarte el cuento, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de armado de la banda sonora del documental? Bueno, tiene dos partes principales, ¿no? La música, que ahí me encargué yo de armar todo eso, y luego lo que se llama el Foley, pues el sweetening del audiovisual, que lo hizo Enrique Díaz, que es esta persona que te digo que trabaja en televisión, que conoce los estándares perfectos, que él me ofreció, yo te hago la mezcla para que esté en 5.1 y todas esas cosas. Y él es un artista para eso, pues de hecho su descripción en su currículum es eso, un artista, un Foley artist, ¿no? Que tienen la capacidad de, y, y eso pues que es una parte fascinante de la postproducción de sonido, porque tú ves todo lo que está pasando y ellos replican desde la apertura de un candado hasta los pasos, hasta la lluvia, hasta todo lo que sucede ahí, ¿no? Y luego viene la parte de mezclar, porque esa es la parte más delicada, donde obviamente ahí participé yo en dirigirlo, pues no, porque no, yo no lo mezclé, lo mezcló él. Así llegas a ese resultado, pues que realmente tenga el impacto y que suene sobre todo con el estándar que uno quiere, porque pues a la hora que lo vayas a presentar en un festival o en televisión o algún lado, tiene que tener ese estándar. Y yo no sabía hacer eso, pues necesitaba la ayuda. Gracias a Dios llegué a la persona perfecta porque venezolano también y se involucró en toda la cosa y le encantó trabajar. Hizo un trabajo espectacular, sin peros, hicimos 1000 correcciones y nunca se quejó de nada. Eh, y bueno, la música es otro rollo que yo creo que podemos estar una hora hablando, porque es casi como un milagro lo que pasó ahí, porque, como te digo, yo siempre estoy acostumbrado a hacer la música de las cosas que yo hago. En Okay. esta oportunidad me enfrenté al reto que no podía, pues no podía, no tenía físicamente el tiempo para hacerlo, ¿no? Y entonces cuando no tienes el tiempo, no estás inspirado, entonces sale cualquier cosa. De todas maneras, yo lo que empecé fue usar música de librería para saber los ambientes que yo quería. Entonces hay muchas páginas que te dejan bajar la música de muestra y yo empezaba a poner pedacitos que me gustaban, qué ambiente iban a tomar y empecé a darme cuenta que había muchas atmósferas que yo sí podía hacer porque tenía el tiempo de hacerlo. Las hice, ¿no? Entonces empezó a surgir la música incidental original. eh, Mantuve alguna música de librería, pero el cambio realmente llega cuando incluso Enrique Díaz, que mezcló el documental, me dice, yo creo que deberíamos agregarle algo de instrumentos musicales venezolanos, porque no hay nada de instrumentos musicales venezolanos. Y en ese momento me hizo clic que yo, pues Claudio Corsi, que es la voz que ustedes oyen desde el principio hasta el final en las canciones, en muchas cosas, él había liberado un disco en el 2012 que tenía muchos elementos de lo que estaba pasando en Venezuela. Y siempre estábamos pensando, ¿qué hacemos cómo hacemos para promoverte el disco? Como para que lo oiga, la gente lo oiga, porque las canciones son muy bonitas. Bueno, entonces empecé a pedirle que me diera el permiso de usar esas canciones aquí y empezaron a calzar de una forma que yo no te puedo explicar. Ahí para mí fue, hay un instrumental, o sea, la pista de la canción de él calzó sobre la edición que yo había hecho con otra música y calzó perfecto de principio a fin, sin yo tener que hacer nada. Luego, la canción que oyen al principio, que es una letra bastante fuerte, sí la adaptamos, pues adaptamos las atmósferas que yo tenía con la voz de la canción de él, ¿no? Y bueno, y así se fue dando esta cosa que gracias a Dios llegó a su tiempo, ¿no? Y complementó el documental de una manera que yo creo que sí lo elevó a otro nivel, pues, porque ahí sí yo nunca me había tocado hacerlo, por lo tanto no tenía la experiencia, y me parece que el resultado fue brutal, de poder tener canciones tan buenas,
tan acordes con lo que estábamos hablando en el documental, y que calzaran también, ¿no? Y bueno, y la parte que todo el mundo, a todos nos saca las lágrimas, porque cada vez que yo lo veo, igualito se me salen las lágrimas, es un proyecto musical que estamos haciendo él y yo, que da la casualidad que va paralelo, y dije, bueno, vamos a poner esto aquí también para probar, y salió muy bien, pues, ¿no? Entonces, bueno, así más Genial. o menos, así Esto, más o menos surgió la cosa. antes de que continuemos, voy a recordarles que esta conversación que estamos teniendo Nelson y yo, a propósito del documental Quinta Ruta, en el marco de la celebración de los 59 años de la Escuela de Comunicación de la Católica, está siendo grabado y va a aparecer en el canal de YouTube de nuestra escuela. Así que podrán volver sobre esto, si quieren pueden incluso verlo luego de que vayan visto el documental. Pero esta conversación no se ha terminado, porque todavía no hemos hablado Qué de la bueno, distribución del documental. Sí, tenemos es hasta que las no, de 9 de la verdad, noche. deberíamos. Sí, debería, esto debería ser así, pero no, lamentablemente. Pero vamos a seguir conversando. ¿Qué tal y si hablamos ahorita de la distribución del documental? Cuando estábamos hablando en la tarde, Ujú, me estabas contando cuál era como la intención que tenías de utilizar el producto y todo el material que tienes para que utilizaste para hacer el documental, de modo que puedas crear oportunidades de negocio y tú puedas colaborar de alguna manera con este proyecto de ayuda humanitaria. ujú. Sí, o sea, generalmente lo que hace la gente con documentales, con cortometrajes de este tipo, tú lo empiezas a inscribir en festivales, ¿no? Porque los festivales internacionales te ayudan a alcanzar audiencias que ellos tienen, pues, ¿no? Entonces, te ayuda a que el documental llegue a más gente de lo que tú puedes quizás normalmente llegarle. Entonces, ese es el proceso normal que debería llevar una producción de esta. Como la de nosotros, el propósito era ayudar a la fundación y ayudar a que se recaudaran fondos de alguna forma, ese es el propósito. Yo no, primero ni sabía en qué festival lo iba a inscribir, no conocía realmente cómo se mueve eso, y yo decidí lanzarlo en YouTube, con una estrategia más o menos pensada para que la idea era que la gente se registre, o es todavía que la gente se registre, ponga su email para que le puedan llegar noticias de la fundación, le puedan llegar noticias del documental. Si en algún momento quieren colaborar, tengan esa manera, ese enlace de cómo hacerlo. Y de regalo, pues le damos el link para que puedan ver el documental completo, ¿no? Entonces esa fue la manera en que lo publicamos. Eh, y luego, pues cuando ya se hizo eso, que creamos todas las redes sociales con el nombre de Quinta Ruta, creamos una página web con el nombre de Quinta Ruta, todas esas cosas. Eh, Porque pues de ahí a comercializarlo a televisión o esas cosas, pues la verdad que yo no lo sé hacer. Entonces nos conformamos con ir al menos a YouTube y tratar de promoverlo a nuestras familias y amigos de forma que se vaya regando la voz. Pero en el proceso, dije, bueno, déjame meterme como en este tema de los festivales, a ver, y aprendes que hay miles de festivales, básicamente, miles de festivales. Entonces, yo empecé pues a enviarlo, a postularlo a unos cuantos, y nos aceptaron hasta ahora en dos, porque se tarda, es un proceso que tarda, ¿no? Sí. Lo cual fue una tremenda sorpresa. Te dice, bueno, como que sí sirve, como que lo que hicimos sí funciona. Y hay gente que nos escribía invitándonos a participar. Total que por ahí surgió una cosa nueva que yo creo que va a ayudar también a regar la voz, a alcanzar a nuevas audiencias, que el documental le hace falta. A través del networking de la gente que estamos hablando temprano, he llegado a varios canales importantes dentro de los departamentos de adquisición de material, para que me guíen y me expliquen cómo funciona eso. Entonces, bueno, puede ser que se den cosas chéveres, y todavía estamos en ese proceso de aprender. En ese proceso también lo postulamos a los Emmys aquí y lo nominaron, tanto la música como el documental. Entonces eso nos da como que, primero, una validación de que el trabajo está bien hecho, y segundo, una buena excusa para seguir tratando de hacer bulla, pues, ¿no? De que la gente se involucre. Cuéntame qué te dijo la gente que aparece, estos héroes anónimos que aparecen en el documental cuando lo vieron. ¿Qué te contaron?
¿Qué le Bueno, pareció? ese proceso fue interesante porque pues la fundación está llena de personas que son voluntarios, todos profesionales, hay historias en cada una y si ves en documental, hay fundaciones dentro de la fundación, ¿no? Que tienen historias espectaculares, o sea, una cosa increíble que no me da el tiempo de contarlas, pero cada quien estaba muy celoso de su información, porque pues cuando te llega a ti alguien con unas cámaras que estás grabando unos venezolanos afuera que están mandando cosas a Venezuela, empieza la desconfianza, empieza la cosa, tú no sabes realmente quiénes son esta gente, qué va a parar todo esto. Entonces yo tuve que ir construyendo esa confianza en la gente y incluso hasta ahora, porque pues la fundación siempre pensaba como que bueno, y vamos a hacer un video sobre la fundación cuando realmente el propósito era hacer un documental lo más profesional posible, ¿no? Entonces, ese proceso de terminar los detalles importantes que amerita pues una producción que tú la quieres llevar a lo mejor que puedas, ¿no? La gente no lo entiende, pues dice, bueno, pero ¿y cuándo va a salir esto? ¿Por qué se tarda tanto? Si es un video, lo podemos poner nosotros en nuestras redes. Entonces, cuando empezaron a ver los resultados, es que la cosa realmente cambia completamente, pues, ¿no? Y se dan cuenta realmente del propósito final y de la visión que teníamos desde un principio y de por qué tomó tanto trabajo hacerlo. Y están súper contentos, la verdad, súper, súper contentos, súper orgullosos de estar ahí. Hay gente que ni se imaginaba. Hay un caso curioso porque hay una de las entrevistas más bonitas que yo conocí a la muchacha, porque ella fue parte del viaje, pero yo conocí a la muchacha después que se libró el documental. Entonces ella me decía, bueno, tú me debes conocer muy bien. Y decía, yo te conozco muy bien porque tengo como 6 meses viéndote la cara, pero ella no me conocía, pues, en ese momento. Y realmente yo creo que, pues, al final todo el mundo se da cuenta que vale la pena dar ese voto de confianza, pues, ¿no? Cuando uno está haciendo este tipo de trabajo, porque al final el resultado puede que quede bien y yo creo que todos estamos contentos con cómo quedó. Nelson, y aprovechando que nos estabas contando al principio que hoy cumples años de graduado, ¿qué le Ujú. aconsejarías tú a los estudiantes de comunicación de hoy para enfrentarse a una tarea como esta, que es hacer un documental? Bueno, yo creo que la recomendación debería tener como varias partes, ¿no? Hacer un documental y una producción audiovisual es una experiencia súper bonita, ¿no? Pero yo creo que a nivel profesional uno tiene que equilibrar, ¿no? En invertir el tiempo y tus recursos en cosas que te den satisfacción, que aporten, en este caso tiene un propósito social importante. No hay que tenerle miedo a ese tipo de producciones, hay que lanzarse siempre apuntando alto, ¿no? A hacer lo mejor posible, asesorarse con gente. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y apoyar. Los más profesionales están siempre dispuestos a ayudar. Lo que hay es que llegarles, ¿no? De la manera correcta. eh, y bueno, y tener siempre en cuenta que estos son trabajos que a veces no son muy fructíferos en cuanto a dinero, ¿no? Que puede ser más bien algo profesionalmente que te dé satisfacciones y uno tiene que tener otras maneras de financiarse, pues, tu vida y este tipo de trabajo, pues, ¿no? Pero que sí, que no le tengan miedo a este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que salimos bien preparados de la universidad, gracias a Dios, y eso es una cosa que es invaluable, yo creo, y que pues pueden hacer cosas importantes y que va a haber gente que los vaya a ayudar, y yo creo que es como un pequeño legado que uno puede dejar, pues, ¿no? Después de terminar un trabajo como este. Y es lo que yo diría, que escuchen, que aprendan, que no sean cerrados, ¿no? Porque hay que escuchar a los que saben y permear en lo más posible, mantener una visión clara de lo que quieren contar, eso es muy importante. eh, Porque sí, pues a veces que no tampoco le puedes responder y satisfacer a todo el mundo, tú tienes que estar firme con la historia que tú quieres contar. Y eso para mí fue una decisión dificilísima, pero sí la tienes que hacer, pues, ¿no? Porque al final se nota, es una firma tuya como productor, como director, como artista, si lo quieres ver así, es un trabajo que estás entregando, que tú lo vas a defender por donde lo veas porque lo pariste tú básicamente, ¿no? Y el equipo que te ayudó. Y es chévere porque se crean muchos lazos profesionales importantes, bueno, como los que estamos creando ahora, como los que creamos con el equipo de producción. De verdad que mi recomendación es que siempre pues sigan la intuición y no dejen pasar las oportunidades de hacer cosas interesantes y que sean enriquecedoras para su carrera, pues. No, y lo que me estabas contando, además de tener expectativas de calidad, es decir, no hacer las cosas por salir del paso y ya, sino Claro. Sí, porque sí, hay veces que uno, pues, por no tener los recursos, dice, bueno,
no tengo la manera de hacerlo, yo me voy con lo poquito que tengo y ya eso sale bien. Hoy en día quizás la gente no espera tanta calidad, pero la verdad es que no, la verdad es que sí se espera una calidad de estándares que tienes que seguir y es chévere cuando tú ves algo que se oye bien, que se ve bien. Y te digo, no sale perfecto, hay muchas dificultades. Hay entrevistas que hubo que rescatar el audio porque por razones que todavía no sabemos, la cámara no grabó bien, el micrófono no se conectó bien en ese momento y la entrevista era muy valiosa, entonces la tuvimos que salvar de mil maneras. Hay cosas que pasan, pues, ¿no? Pero uno al menos, y hoy en día que los equipos tampoco son tan caros, ¿no? Uno puede valerse, pues, de hacer una producción decente con los estándares necesarios y no necesariamente arriesgarse a que te lo vayan a rechazar, eh, que no te vayan a ayudar a mostrarlo porque no tengas los estándares que uno necesita, pues, ¿no? Bueno, imagínate que yo pensé que te había ido de maravilla rescatando el audio, porque en serio es impecable. O sea, nunca se me ocurrió pensar eso que me estás contando, que tuviste Bueno, dificultad. imagínate, esto es o sea, hay entrevistas hecha por distintos videógrafos con distintos micrófonos en 3 países diferentes, o sea, Portugal, Inglaterra, Venezuela, aquí en Boston, más las que hicimos nosotros. Entonces ahí es donde entra el profesionalismo del editor de audio, pues del postproductor de audio que te pone todo a nivel, que lo ecualiza como debe ser, que uno no se da cuenta, pero ahí es donde está la experiencia, pues no, si no te diste cuenta es porque funcionó, No, de pero sí, verdad. sí, pero hubo retos, hubo entrevistas que no se oía nada. O sea, que estaba el audio ahí y dije, bueno, no sé, hay que buscar cómo salvar esto. Pero hoy en día la tecnología te ayuda, pues te permite hacer cosas así. Sí, porque además está lo que estabas contando antes, que no es lo mismo estar haciendo una película de ficción, que si el audio salió mal, puedes corregir repitiendo, pero en el documental hay cosas que ocurren Exacto, una sola vez y ya, más nunca. Entonces, exactamente. Y estábamos en almacenes, y en no tuviste almacenes esa no estás, en un almacén no estás tú solo, por ejemplo, está gente empacando cajas más allá y se caen cosas. Y el trabajo de limpieza de audio fue brutal en ese sentido, porque hay incluso momentos en que el volumen baja y sube para evitar un golpe que se cayó de algo y no lo percibe, pues el oído no lo percibe, pero pasa, para que no te choque eso que se cayó quién sabe dónde en el almacén por allá, pues, ¿no? Y que estaba justo en una frase que no podías quitar. imagínate, no, o sea, Sí. de verdad que es un súper reto. Mira, yo te voy a contar lo que yo estuve anotando mientras veía el documental. Creo que ya te había dicho que soy amante del género documental. Mm. Y yo anoté muchas cosas aquí mientras lo veía y lloraba. Sí, no, porque de verdad que es conmovedor desde el principio, ¿no? Y hay cosas Ujú. que en lo personal me gusta mucho de la forma como se construye el relato. Me gusta mucho el arranque del documental, que además es como una primera secuencia de mucha calma mientras te están lanzando información con esos insertos donde te están explicando todo, que es muy rudo. Y Exacto. sin embargo, pues la imagen es como muy pasiva en el sentido de que te produce un ritmo bastante calmado. Hay una cosa que me Sí, encanta. simula un atardecer eso, un amanecer, es un amanecer, ¿no? Porque empieza a salir el sol cuando dice, bueno, entra la diáspora, ese es el mensaje, como que empieza la luz al final del túnel, ¿no? Pero eso realmente es un atardecer que lo hicimos en reversa. Ok, Entonces lo calculamos para que en vez de que se ocultara el sol, más bien saliera, pues, ¿no? Eso fue un truco que aplicamos ahí en esa imagen. descubriendo los trucos. Fíjate, me están contando que nos queda nada para terminar. Entonces, bueno, lo que te voy a decir de esto que había notado es como la conclusión de todo esto y es el tono reflexivo que tiene el documental, Ujú. que me parece que está súper bien tratado porque el tema que estamos mostrando es muy complejo, y que si el tono hubiera sido distinto, esto hubiera quedado tal cual un documental de denuncia de principio a fin, y a pesar de que la denuncia está allí, porque la estás viendo, o sea, la propia historia te está denunciando las cosas que están pasando, sin embargo el Ujú. tema es muy reflexivo e incluso alentador. Y esa secuencia Sí. final es espectacular, ¿no? No lo voy a contar para que la gente la vea, ¿verdad? Pero sí, Gracias. Sí. para que la gente lo vea. Pero de verdad que Ujú. estás es súper bien. No sé si quieres agregar alguna cosa antes de que nos vayamos. No, Eh, no, yo simplemente ponerme a la orden.
cuando si quieren algún día pasar un rato más, quienes les interese, con mucho gusto podemos ahondar en más detalles y estar en contacto, porque la verdad, como te digo, yo puedo estar hablando de esto todo un día, porque hay un montón de anécdotas. Pero muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un súper honor realmente estar hoy, sobre todo que es nuestro aniversario, y gracias a Carlota por la invitación y por recordarnos que hoy es nuestro aniversario de graduación, y hace pues una tremenda celebración poder participar en los 59 años de la escuela. Bueno, voy a felicitarte una vez más en el nombre de toda nuestra escuela por los años de graduado que tienes. Te felicito además en lo personal y también de parte de la escuela, porque este trabajo es realmente Muchas de mucha gracias. calidad y muy necesario además, ¿no? Además muy oportuno por todo lo que está pasando ahí. La gente lo tiene que ver y estas cosas se tienen que contar. Qué Entonces, bueno. sí, Bueno, sí. pero vamos a hacer la propaganda. Quien lo quiera ver, lo que tiene que hacer es ir a Okay. quintaruta.com y ahí registrar su email y le va a llegar el enlace inmediatamente. Ah, bueno, ya Quinta saben. Ruta es 5taruta.com y ya. Perfecto. Ujú. Buenísimo. Entonces ya saben, vean el documental porque de verdad, no solamente véanlo, sino que hablen de él, hablen del documental y hablen de la problemática que está tratando ahí y la forma tan bonita como los protagonistas de este documental buscaron resolver, que es increíble y de verdad que es súper alentador y muy conmovedor. Eso, súper agradecida por esta súper conversa. Pues yo no solamente ahora soy amante del documental, sino que soy amante también de este documental. De verdad que voy a hacer todo lo Ah, que qué esté bueno, muchas en mis gracias. manos para poder cumplir el trabajo, porque de verdad, como te digo, creo que es muy necesario que la gente vea este tipo de trabajo, además con esta factura. Eh, y es genial, estamos seguros de que te va a ir súper bien en los festivales y en las premiaciones. Y además, pues a mí me encantaría saber, escuchar en algún momento, pues los proyectos que tengas sobre este tipo de temas, porque de verdad tienes mucha sensibilidad para poder acercarte a la gente para poder contar estas historias. Entonces, Muchas gracias, sí, a la orden. no, de verdad que está increíble. Y esperemos que mucha gente se siga sumando a este programa para que sigan colaborando, para que, bueno, nos vaya mejor en la vida. Bueno, Amén. Amén. sí, amén, amén, amén. Fíjense, a nuestro público maravilloso les quiero contar que tenemos algunas cositas que decirles con respecto a lo que vamos a hacer mañana. Fíjense, esto no se termina hoy, la celebración de los 59 años de la escuela termina mañana y les voy a contar pues qué es lo que va a ocurrir. Primero vamos a partir de las 2 de la tarde vamos a tener los siguientes encuentros. El primero va a ser sobre la publicidad hoy en día, luego vamos a hablar del fotoperiodismo y al final vamos a ver una conversación entre Leonardo Padrón y Rosa Clemente que va a estar súper entretenida y esto va a ser como las 3 conversaciones que vamos a tener el día de mañana para seguir celebrando estos años de la escuela. Recuerden que todo esto que está ocurriendo en este marco de celebración va a estar en el canal de YouTube de la escuela, que es Comunicación UCAP TV. Si no se han suscrito, pues este es el momento de que lo hagan. Y ahorita, además de eso, perdón, mañana, luego después que veamos estas 3 conversaciones, vamos a tener un regalo musical que, que para toda la audiencia, por supuesto, que va a ser de parte del grupo vocal experimental de la universidad, que nos va a regalar este momento musical, ¿ok? Bueno, ahora los quiero invitar para que vean el siguiente video que presentamos una vez más en el marco de los 59 años de la Escuela de Comunicación Social de la UCA. Gracias por estar conectados. Gracias, Nelson, una vez más. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muy queridos amigos, soy de la primera promoción de la Católica y estoy siempre orgullosísimo de mi alma mater y estoy orgulloso de lo que fue la Escuela de Periodismo.
con la que comenzamos los estudios allí cuando estaba la Universidad Católica en el centro de Caracas, en la esquina de Jesuita. El periodismo ha sido un motivo de trabajo, de entusiasmo y de lucha por libertad y por información. La escuela me dejó ese entusiasmo del padre Ancisa, que fue su fundador, y los otros hermanos jesuitas y los profesores civiles, seglares que estuvieron allí, nos inculcaron el respeto, el derecho a la libertad, el respeto de la seriedad y la verdad de la información, y tenemos que defender la democracia, la libertad de información y luchar para que la verdad se sepa y se conozca. De verdad que creo que el futuro de Venezuela, con ustedes al frente, con una educación impartida ahí en la Católica, con los profesores y con los jesuitas, es de garantía de que nuestro país va a mejorar. Así que les deseo toda clase de suerte, pónganse la mascarilla y que Dios los bendiga.